A ver. Ya está grabando, ¿no, señores? Sí, ya, creo que sí. ¿Sí? Sí, ya está grabando. Ya. Entonces la enfermedad de Crohn es la prima hermana de la tuberculosis que afecta desde la boca hasta el ano. Ambas son enfermedades muy complejas, sobre todo la enfermedad de Crohn, en la cual lo que vamos a preferir es usar biológicos, ¿no? En sí, ¿cuál es el origen de esta enfermedad, de la enfermedad inflamatoria intestinal? Se postula que son varias cosas, no se sabe a ciencia cierta cuál es el punto de partida. Postulan que puede ser posinfección, postula que puede ser eh, por algún cuadro viral, bacteriano, que tenga alguna predisposición anterior genética, que mamá o papá lo hayan tenido, o que simplemente que ya, como les venía diciendo en anteriores clases, la microbiota está tomando mucha importancia para lo que son todo tipo de enfermedades, ¿no? El microbioma va a ser el punto de partida para que nosotros podamos entender cómo se desarrolla una enfermedad y los posibles tratamientos que puedan conllevar con esto, ¿no? Entonces, se postula que es una disbiosis también y esto afectaría el sistema inmune, ¿no? Para cuando ustedes probablemente sean especialistas en la microbiota, tenga mayor relevancia en todos los sistemas, ¿no? Dérmico, digestivo, pulmonar, está en todo. Acá ustedes están viendo básicamente los países en rojo son aquellos que tienen mayor incidencia y prevalencia. Nótese, sobre todo, siempre se estudió desde un punto de partida de los países nórdicos. Ellos son los que tienen mayor prevalencia. Les sigue América del Norte, Estados Unidos y Canadá, Australia. Recuerden que esto nos sirve para que nosotros podamos situarnos para en el diagnóstico de un paciente, por ejemplo, que viene con diarrea y sangrado. Si yo estoy, por ejemplo, en Finlandia, Noruega, no pensaré pues que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Como cualquier parálisis que pueda haber. En estos casos yo primero tendré que pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal antes que una infecciosa. Para eso no. Miren, prácticamente no está estudiado o hay una baja incidencia en realidad. Vamos a empezar con la colitis ulcerativa. Son síntomas en específicos que pueden confundirse con otros cuadros infecciosos como una diarrea infecciosa, como una tuberculosis también, ¿no? Podemos ver que va a haber sangrado, va a haber diarrea, va a haber baja de peso, puede haber fiebre, ¿no? Al final lo que es la colitis ulcerativa es una suma de todo lo que nosotros encontremos y finalmente lo que vamos a ir en patología. ¿Dónde le gusta estar más a la colitis ulcerativa? En la parte final, descendente y recto, es donde más le gusta. También la presentación de todo lo que es el hemicolon, el hemicolon izquierdo puede ser, es en menos proporción que la de recto sigma, y la pancolitis generalmente es en las presentaciones fulminantes. ¿Y cómo van estos pacientes? Su curso generalmente es crónico intermitente, es decir, periodos de enfermedad con periodos de quiescencia, con periodos de enfermedad. Lo que es el objetivo del tratamiento en realidad es que el tiempo de quiescencia sea mayor, ¿no? Mayor que la enfermedad esté dormida, menor posibilidad de que haya complicaciones, menor posibilidad de que haya resistencia o refractaridad a los fármacos. Entonces, ese es el objetivo y para también mejorar la sobrevida del paciente. Como les mencionaba, la colitis ulcerativa es una suma de todo. Lo que ustedes puedan ver en clínica, diarrea, sangrado, fiebre, dolor abdominal, lo que ustedes encuentran en los exámenes auxiliares como uno de los anticuerpos que se puede encontrarles el PANCA, más lo que nosotros encontramos en lo que es los exámenes endoscópicos, en este caso la colonoscopia. Biopsiamos y vamos a encontrar ciertos puntos que nos van a llegar a decir que sí estamos ante algo similar como una colitis ulcerativa. ¿Y cuáles son esos cambios que el patólogo a mí me va a decir que estoy frente a una colitis ulcerativa y que me va a diferenciar una colitis infecciosa? La plasmocitosis basal y la depresión de células mucoides. Muy aparte de lo que ya nosotros siempre solemos, depresión de Krill,
criptas, abscesos en criptas, disminución de la densidad, acortamiento de las criptas. A todo lo que hemos mencionado, no se olvide la plasmocitosis basal y de la depresión de células mucosas, es lo que me va a diferenciar de una colitis infecciosa. Esta es pregunta de examen, por si acaso. Una vez que hayamos dicho mi paciente está frente a una colitis ulcerativa, muy bien. A ver, ¿qué tipo de brote tengo? Si tengo un brote moderado y un brote severo. Para eso usamos 1000 escalas, pero la que más se maneja es el índice de Plouffe. Y como ustedes están viendo, acá se ve signos y síntomas, a cada uno le da un puntaje y de acuerdo al puntaje le va a salir un resultado final. Si está en 11, que es el periodo creciente, quiere decir que está inactivo. Si está entre 11 y 15, es brote leve, y si es moderado entre 16 y 21, y más de 21 brote grave. Esto me sirve a mí para también saber, como ya hemos tocado en temas anteriores, si estoy un paciente que tiene brote leve, probablemente vaya con tratamiento ambulatorio. Si está frente a brote grave, probablemente va a requerir hospitalización incluso en UCI, ¿no? Eso es importante para definir también el destino de mi paciente. Como ya les mencioné, lo que a mí me importa es que mi paciente trate de tener el mayor tiempo posible sin síntomas. Eso me va a disminuir las complicaciones, no va a requerir ningún tipo de tratamiento quirúrgico y mi paciente se va a sentir mejor, ¿no? Con mejor calidad de vida. Ahora, la colitis ulcerativa, el tratamiento está basado en una pirámide, ¿no? Donde la base, conformada por los aminosalicilatos, le siguen los corticoides, le siguen los inmunosupresores y en la punta, en la cúspide, son los biológicos. En esta enfermedad suelen ir muy bien cuando nosotros vamos de la base hacia la punta, ¿no? A diferencia de lo que es la enfermedad de Crohn. Ahora, cuando puede haber coinfección, nosotros vamos a tener que agregar algún tipo de antibiótico, ¿no? Una vez que yo ya sé qué tipo de brote leve, tengo que ver, ¿está en la parte distal o está en todo el colon? Si está en la parte distal, afortunadamente para el paciente, va a necesitar solamente aminosalicilatos por vía tópicas, enemas o supositorio, y voy monitorizando en el tiempo cómo va, sacándole el índice de True Love. Cuando es extensa, ya no solamente voy a pasar a lo que es tópico, sino pasaré a aminosalicilatos endovenosos, le puedo agregar corticoides, monitorizando siempre al paciente. El problema es que si yo le saco un índice de True Love que persiste o aumenta la escala de Oxford, que ustedes están viendo, y más de 8 deposiciones, o con 3 deposiciones con o sin la PCR que está más de 45, este paciente se tiene que hospitalizar, sí o sí, recibir corticoides de manera endovenosa. Si no mejora en el lapso de 3 días, pasar rápidamente a lo que son los inmunosupresores. Ustedes van a trabajar con lo que tengan en su centro hospitalario. Pueden trabajar con ciclosporina, con acetropina, nosotros trabajamos con acetropina, y si no mejora rápidamente también con infliximab. Si finalmente el paciente no remite de sintomatología, va a tener que realizar desde la exéresis del segmento que esté afectado. En algunas ocasiones se va a afectarse todo el colon y van a tener que hacer una pancolectomía. ¿Cuándo irá mi paciente a tratamiento quirúrgico? Lo que ustedes están viendo, ¿no? Las presentaciones severas. Paciente con sangrado masivo, con megacolon tóxico, por el hecho de la enfermedad que pueda haber una perforación o que sea córtico resistente, córtico refractario, que haya encontrado también en el periodo de vigilancia después de 8 años, se tiene que realizar una coloscopía y si encuentra una neoplasia, tengo que resecar el segmento afectado, ¿no? En esos casos es que su paciente irá al tratamiento quirúrgico. La colitis ulcerativa es una de las más sencillas, la más difícil de tratar, como les mencioné anteriormente, es la enfermedad de Crohn, ¿no? Dado que puede afectar desde la boca hasta el ano y se puede confundir de este lado del mundo con tuberculosis intestinal. Los síntomas también son bastante inespecíficos. Lo que predomina casi es el dolor abdominal y la baja de peso, porque estos pacientes suelen producir fístulas enteroentéricas, ¿no? Entonces no les permite absorber los nutrientes y estos pacientes se consumen, se adelgazan. Miren acá, donde más le gusta estar a la enfermedad de Crohn, muy parecido a la tuberculosis, en el hilo terminal, en la válvula escalar. Es donde más le gusta.
Después también podemos encontrar por orden de frecuencia en lo que es colon, intestino delgado y ya muy poco frecuente en estómago y duodeno. Miren, la afectación en el ano rectal es muy parecida a la tuberculosis, que también incluso si ustedes entran, hemos reportado casos, antes de que yo entrara a trabajar al hospital, se han reportado casos de tuberculosis rectal, ¿no? Es muy frecuente. Ahora, ¿cuál es el curso de la enfermedad? Estas generalmente son fistulizantes, muy pocas veces son obstructivos, y hay una fase que combina ambos y se ve de manera muy poco frecuente. Las pocas veces que yo he visto enfermedad de Crohn ha sido netamente fistulizante con emoción del paciente y dolor abdominal. Tan igual como la anterior, en realidad no hay nada que a mí me diga yo encuentro esto y es enfermedad de Crohn. No, es una suma de todo lo que yo haya encontrado y descartado previamente otras enfermedades como la tuberculosis. Va a ser lo que nosotros encontremos en la clínica, en los exámenes auxiliares, en los exámenes endoscópicos, que va a depender del segmento que afecte, ojo, que puede ser con una endoscopía, si está en el estómago, si está en colon, será con una colonoscopía, si está en intestino delgado, será con una enteroscopía o una cápsula endoscópica, ¿no? Y finalmente lo que yo pueda sacar de biopsia. No se olviden que parecido al anterior, los anticuerpos TASCA son los que más están ligados a lo que es la enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo que el patólogo a mí me va a referir que esto es una enfermedad de Crohn? Primero, que está afectando las tres capas, ¿no? Es transmural, mucosa, submucosa, serosa. Y segunda, que hay granulomas que no son calcio, que eso es lo que a mí me va a diferenciar de lo que es la tuberculosis. Aparte de los agregados linfoides, perdón. Las complicaciones, abscesos macroscópicos que van a tener que tener curetaje incluso quirúrgico, la presencia de las fístulas, va a llegar a desnutrición, ¿no? En el caso de que se hayan formado lesiones ulcerosas, la fibrosis, la estenosis se va a presentar, que muchas veces vamos a tener que dilatar o en algunas cosas sacar el segmento afectado, ¿no? En algunos casos. Cuando yo ya he diagnosticado Crohn, tengo que ver frente a qué tipo de brote estoy, leve, moderado, severo, ya como mencionando, para fin de saber cuál va a ser el destino del paciente, si va a poder manejarse de manera ambulatoria o si va a ser de manera hospitalaria. Hay muchas escalas, si ustedes se dan cuenta, esta es una escala compleja, se ven varios signos y síntomas y aparte hay que multiplicarlo por un factor, ¿no? Si está entre 150 y 250 es leve, menos de 150 está inactiva, y más de 350 es severa. Como les mencionaba, este es mucho más complejo de tratar que los pacientes que tengan colitis ulcerativa, por eso es que se prefiere incluso empezar en los fármacos que están en la cúspide que les mencioné, empezar con biológicos como infliximab e ir desescalando, no sé, llegar a salicilatos. Bastante complejo, bastante difícil de tratar a estos pacientes. ¿Cuáles son las formas más frecuentes? Tan igual como en la tuberculosis, chicos. Les gusta la presentación ileocecal, la presentación colónica y la presentación perianal. Muy, muy parecido a lo que es la enfermedad ¿no? Miren cómo es el tratamiento. Pueden empezar con corticoides. En algunos casos se prefiere saltar sobre lo que son los aminosalicilatos. Muchos no responden y finalmente terminan, como digo rápidamente, lo que es el infliximab o los biológicos, ¿no? Lo que las guías mencionan es que debe ser monitorizado con calprotectina fecal, que es lo que a mí me va a indicar si está activo o no está activo el, la enfermedad. Acá, ¿cómo hacemos nosotros? Si no estamos frente a una enfermedad de Crohn que no sea severa, podemos realizar una colonoscopía o endoscopía o una cápsula endoscópica dependiendo de la localización. No tenemos nosotros calprotectina fecal, por ejemplo. En la enfermedad colónica también, miren, acá en este caso están iniciando con aminosalicilatos y suele tornarse moderada. Rápidamente pasan a lo que es infliximab por los biológicos tan igual como el severo. La presentación perianal en la que está asociado con la presentación de abscesos, lo que tiene que venir primero es cirugía.
a la par de cirugía recibir antibióticos y muy a la par de recibir los antibióticos, también puede recibir los corticoides y no mejora rápidamente pasar a los biológicos. ¿Qué tiempo mejora? Aproximadamente en 3 meses pueden verse mejorías, ¿no? El tratamiento quirúrgico básicamente es cuando se dan las formas fulminantes, perforación, megacolon tan parecido como el anterior, o obstrucciones, la presencia de fístulas, lógicamente si hay una fístula que va de colon hacia vejiga, tienen que cerrarla porque si no el paciente va a sufrir de múltiples infecciones urinarias, ¿no? Y lógicamente cuando no haya respuesta al tratamiento, pero solamente se receta el segmento afectado. Esto es importante porque les mencioné que el origen se discute que puede tener una rama de autoinmunidad. Y como rama de autoinmunidad está ligada a otras enfermedades de manera fuera del intestino, fuera del segmento afectado, ¿no? Que está en aquellos pacientes que tengan hepatitis autoinmunes, hay que descartarle que tengan un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Aquellos que tienen colangitis esclerosante primaria, una asociación con lo que es la colitis ulcerativa, pero en los pacientes que tienen colangiocarcinoma y ya mucho más alejado de lo que es colitiasis vesicular e hígado graso. En realidad llegar al diagnóstico de enfermedad de Crohn es bastante complejo. Nosotros hemos tenido ahora hace unas semanas un joven de 19 años que ingresa por dolor abdominal, baja de peso y hematoquesia, ¿no? Se le hace los estudios, el paciente no tiene ningún tipo de antecedente. Y se ingresa a Ilion y se ven un montón de lesiones entre pseudopolipoideas, ulcerosas. Le tomamos biopsia y recuerdo que mi colega le pone, pues, como les decía, ¿no? Paciente que tiene una lesión en la parte distal del ilio, lo primero que pensamos es infecciosas, ¿no? Desde tuberculosis, parasitarias, y mucho más alejado por la edad del paciente que fuera un NM, ¿no? Para sorpresa de nosotros, la biopsia era compatible con enfermedad de Crohn, ¿no? Que es bastante raro, pues, estando acá en Perú y siendo un jovencito de 19 años. Entonces lo que mandamos es una revisión de lámina, pero en ese transcurso el paciente nuevamente volvió a presentar hematopesia. El paciente entra a sala, se le realiza una exéresis de la parte del hilo terminal junto con colectomía derecha, y esa pieza va a lo que es patología. Después de una semana, llegado de anatomía patológica, y lo que fue es un linfoma extremadamente raro de células NKT, completamente raro de mal pronóstico, ¿no? Entonces el mensaje es en realidad que para diagnosticar cualquier tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, por lo menos acá, es muy difícil porque si ustedes se dan cuenta, los patólogos van a estar más inmersos en las patologías más comunes que en las menos comunes que no ven. Uno de los pasos es que si salen, nosotros volvamos a pedir una junta de patólogos para que puedan llegar al diagnóstico en conjunto, confirmar el diagnóstico de ser Crohn, como les mencionaba, ¿no? En este paciente una parasitaria que es tuberculosis, y por último caso, un linfoma. Sin embargo, pues para el paciente del jovencito de 19 años salió linfoma raro, extremadamente raro de células NKT, ¿no? Entonces, siempre pensar cuando hay estas enfermedades que son poco prevalentes, por lo menos acá en nuestro medio, pensar en apoyarnos siempre en el diagnóstico histopatológico, no solamente con uno, consultar con dos, con tres o incluso con juntas, ¿no? Recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal comprende lo que es, ya están viendo ustedes, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Va a depender del segmento que esté afectado en cuanto al tipo de enfermedad. La colitis ulcerativa es el colon y la enfermedad de Crohn es la boca hasta el ano. El diagnóstico no hay nada patognomónico para las dos, asume todo lo que encontremos.
El tratamiento clínico va a depender del tipo de brote que tengamos, de acuerdo a las escalas que usemos, nos va también a definir el destino a donde ve nuestro paciente. Recuerda que el tratamiento clínico básicamente está basado en aminosalicilatos, corticoides, inmunosupresores y los biológicos, ¿no? El tratamiento quirúrgico básicamente es cuando son las formas fulminantes o severas. Y la histopatología es importante, ¿no? En el caso de la colitis ulcerativa, va a coger mucosa y submucosa, y en lo que es la enfermedad de Crohn es transmural y con la presencia de casos. Y aún así, suele ser muchas veces, como el caso del COE, por ejemplo, muy difícil de llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, señores? Digan sí, digan no, por favor. ¿Dónde está la delegada? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿la señorita Santana se encuentra? ¿El señor Slee se encuentra? Doctora, buenas noches. Aquí está. Hola, el señor Romero, la señorita Romero. No está. ¿El señor Tupa? Doctora, disculpe, dijo señorita Romero. Yo soy el Celia alumno. Romero, sí. Ah, bueno. ¿Usted es Celia? Presente, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Ya. ¿El señor Timana? No está. Presente, ¿La doctora. señorita Buenas Tocto? noches. Hola, Doctora ¿qué tal? Timana Gutiérrez, presente. Ya. Presente. ¿La señorita Tocto? La Presente, señorita doctora. Melissa. ¿Qué tal? ¿La señorita Melissa Rodríguez? ¿La delegada no está? ¿La señorita Shaunin Tume? Presente, doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿El señor Tello? No está. ¿El señor Romero? Guido Romero. Presente, doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ya, como no hay ninguna pregunta, pasamos al otro Doctora, no me tema. llamó a mí, disculpe. ¿Aquí? Sí, ¿Tú sí lo pasó tu llamé. llamada? Usted no, Disculpe, doctora. sí, No, usted no llamó, usted no respondió. Disculpe, doctora. Ya. En la pantalla se confirmen si o no. Cáncer Sí se ve, colorectal, sí se ve. Ya, chicos. Hay muchas cosas que están cambiando con respecto al cáncer colorectal, sobre todo lo que son los factores de riesgo, ¿no? Es una enfermedad altamente prevalente que no solamente la van a ver en Perú, sino también a nivel mundial. Recuerden que lo que es el microbioma está cobrando mucha importancia para todas las patologías que son de tipo autoinmune, para las patologías que son neoplasia, para todas las patologías que ustedes pueden pensar, está con bastante interés. Este dispositivo es importante, ¿no? Miren cómo en el 2002 la incidencia que había en el Perú y cómo para el 2025, perdón, a ver, recuerdo la fecha, sí, 2025, incluso se va a ver incrementada la incidencia de esta enfermedad, si es que no es más, porque era una proyección. Los factores de riesgo, miren, los demográficos, esto ya lo sabíamos, esto sí no ha cambiado, está relacionado con varones que sean negros, que tengan más de 50 años y que tengan un patrón migratorio, es decir, de zonas de menos endemicidad a zonas donde hay mayor incidencia, ¿no? Y esto se ve relacionado más que todo por algunos tipos de factores que tienen que ver con la dieta.
Ya sabíamos que en mayores de 50 años lo que podemos nosotros encontrar que es el adenoma, que es de donde va a partir, ¿no? El ciclo adenoma-carcinoma, recuerdan eso. Ahora se está viendo que no solamente el colon, el cáncer de colon se ve en la parte distal, en la parte izquierda, sino en la parte derecha o en la parte proximal, ¿no? Y esto está en relación más que todo con la ruta o el tipo, cómo se vaya presentando las distintas mutaciones. Y se ha visto muy asociado a pacientes que son jóvenes, ¿no? Pacientes de 30 años. eh, Se ha visto que esta migración proximal se da mayormente en ellos y con un peor pronóstico, dicho sea de paso. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Los factores ambientales, recuerden ustedes pues que el estar inactivos, no hacer ejercicio, ser obeso, la obesidad es una enfermedad que está en inflamación constante, ¿no? Por lo tanto, puede alterar de distintas maneras, postulan que lo que altera también es la microbiota intestinal y puede producir así, llegar a producir cambios en lo que es la mucosa del colon. Ya sabíamos nosotros lo que es el alcohol, el cigarro, eso sí nos va a llevar a producir algún tipo de neoplasia. Lo que nos protege también es el café. Se menciona que una taza de café nos ayudaría a eh, evitar producir no solamente cáncer del colon, sino también hepático. Esto es lo que sí está cambiando y esto es lo que estoy revisando, probablemente ya para próximas clases vaya cambiando. Lo que se habla más que la ingesta de carnes rojas, se habla mucho más se están enfocando en lo que son las carnes procesadas. Las carnes procesadas contienen nitratos y nitritos que van con el consumo del tiempo. Si ustedes se sobrepasan más de 25 gramos semanales, como se sigue refiriendo ahora, pueden incrementar su posibilidad a que vayan a presentar el cáncer de colon, ¿no? Lógicamente todo lo que son vegetales, sobre todo de hojas verdes, nos va a ayudar a prevenir no solamente el cáncer de colon, sino también otro tipo de neoplasias. Pero como les digo, lo que va a cambiar probablemente para para el próximo tiempo es solamente enfocarse en lo que son las carnes procesadas. En los factores genéticos, lo que siempre tiene mayor predisposición, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, es el cáncer colorectal poliposésico hereditario o Lynch, ¿no? Que está muy asociado a lo que es cáncer de colon con otros tipos de cánceres fuera del colon. Nosotros hemos visto casos, 2 o 3 casos de cáncer de colon con lo que es el cáncer de páncreas, ¿no? Hemos tenido exactamente tres tipos de esto confirmados no por nosotros, sino que habían sido estudiados en el Neoplásicas, vino a nuestra sede para el recambio de en de la vía biliar por el cáncer de páncreas, y que nos mencionaba la señora que el estudio genético, porque es un estudio genético que se hace para diagnosticar Lynch, le demoró a ella entre 6 y 8 meses, ¿no? Es bastante. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, que es uno de los países que más suele estudiar esta enfermedad, tiene laboratorios genéticos en su misma nación, ¿no? Ya hemos visto que la enfermedad inflamatoria intestinal, si nosotros no hacemos que la enfermedad esté quiescente, va a haber una anoxia constante, y al haber una anoxia constante va a estimular a cambios mutagénicos en el epitelio y así llevar al cáncer, ¿no? Lo que es tanto para lo que es colitis ulcerativa como para lo que es la enfermedad de Crohn. Siempre se han mencionado 2 tipos de cómo llegamos al cáncer de colon, ¿no? La vía clásica, la vía mutadora y ya más recientemente la vía cerrada. La vía supresora está muy relacionada con lo que es el cáncer esporádico. La vía alternativa está relacionada más que todo con los cánceres hereditarios, ojo. Y la vía cerrada está relacionada con el proceso de cómo se realiza el proceso químico, para decirlo de algunas maneras, ¿no? Está muy relacionado con la hipermetilación de lo que es la citosina guanina, ¿no? Cuando hay un incremento de esta metilación es que se producen los cambios a nivel genético. Y esto ya se ha ido describiendo desde el año 2003 el año 90, y en el año 2003 ya se postula esta vía como una opción más a las anteriores que les he mencionado para llegar a presentar el cáncer de colon. Recuerden que
El cáncer de colon nace no de un epitelio normal, sino nace de los focos de criptas aberrantes. Para que llegue a establecerse el carcinoma, miren, prácticamente pasa el cáncer que ustedes van a tocar, palpar el doloroso, el pico, y que ya está con metástasis unos 10 años, ¿no? Por eso les digo que estos cambios no son inmediatos, sintomáticos, estos pacientes, ¿no? Y que los pacientes con 50 años deberían empezar a hacer el screening. Esta es una de las diapositivas que más pregunto. Lo que más nos va a interesar son aquellas lesiones polipósicas de tipo adenoma, ¿no? Porque de ahí se inicia el ciclo de adenoma carcinoma. Entonces, lo que a mí me va a importar es el tipo histológico y el tamaño. El tipo histológico, ¿por qué? Se postulan tres: el tubular, el velloso y el túbulo velloso. Miren y dense cuenta que el túbulo velloso es el más agresivo, ¿no es cierto? Pero es el menos frecuente. A diferencia de los tubulares, que son más frecuentes, pero son menos agresivos. Con lo mismo también va para el tamaño, ¿no? A más pequeño, menos posibilidad de que haya una displasia de un alto grado, una neoplasia mucosa. Pero a mayor tamaño, más de 2 centímetros, miren, la posibilidad llega de displasia de alto grado casi 50%, ¿no? No se olviden, lo que nos importa es que sea adenoma, tipo histológico, tamaño. Ahora, en cuanto a lo que es microscópicamente hablando, la mayoría de las neoplasias van a ser de tipo adenocarcinoma, que están muy son las glándulas, ¿no? Y los más frecuentes pueden ser linfomas, pueden ser carcinoides, pueden ser metastásicos incluso, ¿no? Una vez que diagnostiquemos, nos va a importar saber si solamente está en el colon o ya viajó a otros lados. Y para eso vamos a pedir una tomografía cerebral, torácica, abdomen y pelvis. ¿Por qué? Donde más le gusta viajar al cáncer de colon, miren, es al hígado. Le sigue pulmón, le sigue hueso y le sigue cerebro. Entonces eso lo hacemos y le pedimos los exámenes de imágenes para ver si ha habido migración, si ha habido metástasis, ¿no? Y de acuerdo al estadio de GT9 poder decir en qué tipo de estadio clínico está. Si está en estadio 1, la sobrevivencia va a ser mayor. Si está en estadio 4, la sobrevivencia va a ser del 5%. Del tratamiento, lógicamente, ya será paliativo. El cuadro clínico, si está en estadios iniciales, prácticamente no va a dar ningún tipo de síntomas, son asintomáticos. La mayoría de estos cánceres se diagnostican al realizar una vigilancia de colon, ahí es donde se pueden diagnosticar. Cuando ya está avanzado, lo que ustedes van a ver son los síntomas que más se suelen encontrar: una tumoración que puedes palpar, una tumoración que obstruye, que estenosa cierta parte del segmento en el cual se presenta, va a haber un sangrado, va a haber baja de peso. Todo esto ya es el cuadro florido cuando ya el paciente está con la tumoración bastante avanzada y un estadio clínico probablemente avanzado. Como llego yo al diagnóstico, lógicamente tengo que tener la biopsia, ¿no? Porque si no el oncólogo, de tener que dar algún tipo de quimioterapia neoadyuvante, va a tener que saber qué tipo histológico. Para cada tipo histológico hay una terapia en especial y para ellos es muy importante. Si el paciente no tiene ningún tipo de estenosis a nivel del colon, vamos a poder entrar y ver a través de una colonoscopía qué tamaño es, si sangra o no sangra, si cierra todo el colon o lo cierra parcialmente. Y lógicamente voy a tomar biopsia. Si tiene algún tipo de estenosis, tenemos que llegar a la biopsia a través de una laparotomía exploratoria y sacamos al cirujano, saca una biopsia de cuña y finalmente pues va a aparecer examinado por el patólogo. Una vez que ya tengo el diagnóstico, tengo que saber en qué estadio clínico está. Para eso usamos el estadio GTNM del tumor y M de metástasis, ¿no? Mire, si solamente coge mucosa, no tiene ningún tipo de ingreso de metástasis, se coge su mucosa sin ganglios ni metástasis, está en estadio clínico 1, la supervivencia va a ser del 74%, a diferencia del estadio clínico que puede coger cualquier tipo de capa de colon, cualquier tipo de grupo ganglionar, o no solamente que ha hecho metástasis a hígado, sino también otros tipos como ganglios, ¿no? Y miden la sobrevivencia sin estar siempre en la prueba de examen. Entonces, si estamos frente a un tipo de un cáncer
de colon o recto localizado, que tenga un estadio clínico temprano, el tratamiento va a ser con exéresis, quimioterapia previa o post la cirugía, y vamos a poder darle al paciente un tratamiento curativo. Cuando el estadio clínico es avanzado, estadio clínico 4, el tratamiento es paliativo, nosotros le podemos colocar un stent para que el tránsito de las heces sea lo más natural y menos incómodo para el paciente, puede recibir, según lo que indique el oncólogo, la quimioterapia con lo que ustedes están viendo ahí, oxiplatino, cetaximab, entre otros, ¿no? Ahora, ya desde hace varios años se está probando en aquellos pacientes que tienen metástasis crónica, hepática y cáncer de colon. Se está realizando en el mismo tiempo la exéresis de la metástasis y la metastectomía y la resección del cáncer del colon de segmento afectado. Se ha visto hasta el momento primero que falta más participantes en el estudio, y segundo que la sobrevida no ha mejorado del todo, ¿no? Del 5% suele pasar al 7% prácticamente insignificante, ¿no? Pero este estudio todavía sigue en pie, acá es a nivel internacional y a nivel nacional está participando el neoplásicas, ¿no? En este cuadro me importa esta última rama de acá. Ustedes ven acá, si en el caso de que yo tenga una neoplasia de colon con sea por endoscopía o por cirugía sacado, realizar una colonoscopia de vigilancia al año y al año. Y tengo que centrarme en las lesiones que hemos mencionado, si es tubular, si es velloso o túbulo velloso, es decir, lesiones que requieren vigilancia. Si encuentro lesiones que requieren vigilancia, como los túbulos vellosos, por dar un ejemplo, tendré que hacer el ejercicio de vigilancia mucho más corto, colonoscopias cada 3 años, hasta que ya no tenga ningún tipo de lesión y no que observar, y puedo decir, bueno, el paciente puede entrar al screening cada 10 años. Si mi paciente ya tiene 80 años, ahí cierra el screening. Y en el caso de que ya no tuvieran en la primera colonoscopia, no tienen ningún tipo de lesión que requiera vigilancia, espacio, los vigilancia ya no se cada 3 años, sino desde cada 5, porque no he encontrado ningún tipo de lesión. Si no tengo 2 colonoscopias en las cuales no encuentro ningún tipo de lesión peligrosa, paso a mi paciente para el screening, en el cual ya amplío 6 años, o si tenemos de 80 también, ya termino el screening. Recuerden que el cáncer de colon es una de las enfermedades más prevalentes a nivel nacional y mundial, múltiples factores. Una de ellas que ya hemos mencionado, que son muchos: sexo, edad, antecedentes familiares. Lo que más me importa es saber si tiene lesiones neoplásicas o no, el tipo histológico, el tamaño. Mayor tamaño requiere mayor posibilidad que haya displasia de alto grado. La mejor herramienta es la colonoscopía, me permite ver, localizar, sacar biopsia. El estadiaje TNM me va a servir para poder yo decir qué tipo de tratamiento va a recibir mi paciente, y la vigilancia después de haber sacado algún tipo de tumor es fundamental para yo evitar que este mismo paciente tenga una recidiva, ¿no? O que lo que nosotros llamamos muchas veces neoplasia interval. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Empezando mi alergia, perdón. No hay ninguna pregunta, ¿no? Pasamos al siguiente, entonces. Por último, la enfermedad diverticular de colon. Esta patología se ha cambiado. Desde el 2020 ya se postulan nuevos factores fisiopatológicos en su formación y nuevas formas de tratar, ¿no? De tratar la enfermedad. Los factores de riesgo que ya nosotros conocemos: a mayor presión intraabdominal, es decir, que tenga estreñimiento, que sea sedentario, va a ser mucho más fácil de que se puedan presentar estos sacos. En pacientes ancianos, si comen poca fibra, ¿no? Esos son factores de riesgo, o lógicamente mayor edad, como les he mencionado.
va a haber mayor predisposición. Y esto es lo que ha cambiado, señores, ¿no? Antes se mencionaba solamente la presencia de divertículos que no den síntomas, se les decía Doctora, diverticulosis. Ahora, ¿aló? doctora, disculpe, ¿está proyectando diapositivas? Sí, sí, sí. No se ve, doctora. A ver. Ahí lo pueden ver. Está cargando. Sí, ya ahora sí, doctora. Ya. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? La enfermedad verticular del colon no complicada sintomática, que muchas veces se va a confundir con un síndrome de intestino irritable. ¿Cuál es lo que nos diferencia, nos ayuda? Que los pacientes cuando eliminan los flatos le calmen lo que es intestino irritable, en cambio la enfermedad diverticular no complicada sintomática no les calma. Ahora, cuando llamamos que hay complicación, cuando hay hemorragia diverticular, cuando hay peritonitis, cuando hay acceso y cuando lógicamente se infectan los divertículos. Y dependiendo de lo que se presente, es que ustedes van a tener síntomas, ¿no? En hemorragia diverticular, el paciente estará con hematoquesia, como el paciente que les comenté hace poco, ¿no? Una hematoquesia, trastornos en la presión, taquicárdico, peritonitis va a tener un abdomen en tabla, ¿no? Mucho dolor abdominal, fiebre, finalmente va a terminar en cirugía. El paciente una colisión mayor de 4 centímetros o de menos tamaño para ver frente a qué tipo de problema de tratamiento voy a dar a mi paciente. Y en el caso de las hepatitis agudas generalmente suelen ir bien si no tienen ningún tipo de comorbilidad con antiinflamatorios de lo que son para el colon, ¿no? Miren, lo que es más frecuente es tanto los divertículos que no dan síntomas y la enfermedad diverticular no complicada sintomática. En otra frecuencia van a haber complicaciones. Eso es lo que se decía antes, ¿no? Que justo donde empezaban los vasos rectos se producía una debilidad que con el aumento de presión intraabdominal, es decir, las contracciones segmentarias para producir el tránsito de las heces que estos pseudodivertículos, ¿no? Pero esto ha cambiado para cada tipo de presentación. Entonces, lo que mencionan en aquellos pacientes que ya son mayores de 60 años, 70 años, no consumen fibra, no son predispuestos a haber múltiples divertículos. Esto cambia cuando yo tengo un paciente con enfermedad diverticular no complicada sintomática en el que mencionan que es una hipersensibilidad del paciente, dicen los expertos que están rodeando estos divertículos, hay una disminución del umbral del dolor y es lo que les produce esta sintomatología. En aquellos pacientes que hay diverticular, lo que se menciona es que hay una disbiosis que se viene provocada por el fecalito que ingresa dentro del artículo junto con la disminución del umbral de dolor que dan estos síntomas de enfermedad. En el caso de los pacientes que sangran, que tienen sangrar, se menciona que hay vasos abradados alrededor de los divertículos que finalmente llegan a abradar sobre la superficie interna y finalmente sangran. Ustedes tienen que saber que la mayoría son asintomáticos, ya lo hemos visto. La presentación de las complicaciones solamente en un lapso de 20-25% de todos los pacientes. Mayor edad, mayor facilidad para que se presenten estos divertículos por la laxitud de los tejidos. En realidad hay una discreta prevalencia en cuanto a mujeres, porque generalmente las mujeres asumen un poco más de peso que los hombres, ¿no? Y solemos ser un poco más estreñidas. Ahora, ¿dónde le gusta estar a la enfermedad vesícula de colon? En todo lo que es la parte distal, ¿no? Sí, muy donde más ustedes van a encontrar en todo tipo, en todo el colon, pero más en lo que es la parte izquierda descendente, y muy donde ustedes van a encontrar más. Ahora, se menciona también que en los asiáticos, a diferencia de nosotros que se nos presentan en la parte izquierda, ellos se les presentan en la parte derecha. Suelen ser en menor número, en algunos casos pueden ser únicos. Como les mencionaba, señores, la clínica va a depender del tipo de espectro de enfermedad que se esté presentando. Si es asintomática y encuentran divertículos en un chequeo, pues es una diverticulosis colónica. Si tiene
antecedente de divertículos y el paciente presenta dolor abdominal con la eliminación de flujo abdominal y tienen la presencia, pues ustedes saben, frente a la enfermedad asintomática no complicada, diverticulitis aguda, a la hora que ustedes examinan al paciente, hay dolor en fosilica derecha, lo que es lo que nosotros decimos la apendicitis izquierda, ¿no? O sea, también algunas causas, síntomas en específicos como náuseas, vómitos, fiebre y diarrea. En el caso del sangrado, ustedes lo que van a ver es hematopesia, en el caso del absceso, en algunos casos tumoración, en otros no, fiebre, dolor abdominal que no calma. La absorción en pacientes que después de un cuadro de diverticulitis aguda, que siempre lo vemos en colonoscopia, presentan una estenosis total. Perforación, en el caso de aquellos pacientes que tienen ya por la diverticulitis aguda, por el aumenta la presión intraabdominal y como esa tejido está muy friable, pueden perforar. La presencia de fístulas, lógicamente, que va a ser muy distinta, ¿no? Unos pacientes que pueden decir que están miccionando eso, quiere decir una fístula de colon hacia vejiga, ¿no? Como les digo, va a depender mucho del espectro de enfermedad frente a la que ustedes estén o su paciente esté. Si ustedes sospechan de una diverticulitis aguda, lo que ustedes tienen que solicitar primero es tomografía. No pueden realizar colonoscopia, la colonoscopia dirán para otro momento. Si ustedes ingresan con el colonoscopio, lo que pueden hacer es en ese tejido friable que está, pueden perforar, pueden producir una peritonitis y el paciente tiene que entrar de emergencia a cirugía. Esta es una clasificación fácil de recordar, a la cual menciona que a mayor número de divertículos, mayor posibilidad de que su paciente vaya a tener una enfermedad diverticular de colon, sea sangrado, sea absceso, sea perforación, sea fístula. Entonces, lo que te menciona es que más de 15 divertículos este paciente va a realizar algún tipo de presentación complicada en un lapso corto de 2 a 3 años, ¿no? Entonces, ahora nosotros lo que hacemos es contar los divertículos. Mi paciente tiene ya una sintomatología en la cual yo encuentro que puede tener una diverticulitis aguda y quiero descartar la presencia de abscesos, lo que yo pediré será una tomografía. Hay múltiples escalas para valorar esto, que ya los cirujanos le van a decir en su tiempo cuando lleguen en rotación, hay varias escalas. Pero la mayoría suelen usar la clasificación de Hitchens, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un divertículo pequeño, alrededor de colon, de 3 centímetros, se le llama Hinchey 1. Si ya este absceso pasa los 4 centímetros peritónico, le llamamos Hinchey 2. Hinchey 3 es cuando este absceso y Hinchey 4 es cuando ya es peritonitis y lógicamente el paciente tiene que entrar a cirugía. Ha cambiado en el año 2020. Habla de diverticulitis aguda complicada y no complicada. No complicada es cuando el paciente es competente, no tiene ningún tipo de comorbilidad. Lo va a dividir a su vez en bajo riesgo y de alto riesgo. Bajo riesgo cuando ustedes no encuentran la citosis, el paciente no tiene fiebre y tiene una PCR baja. Entonces lo que postula acá es simplemente no darle antibióticos, darle antiinflamatorio para la mucosa como los aminosalicilatos y ver mejoría, ¿no? Estos pacientes suelen mejorar entre el tercer y cuarto día. De verse esta mejoría se continúa el tratamiento por 10 días, ¿no? Solamente en base a aminosalicilatos. Los pacientes son de alto riesgo. ¿Cómo califican de alto riesgo? Leucocitosis PCR elevada, fiebre, igual a hospitalización, igual a ayuno, igual a antibióticos por vía endovenosa. Si mejora el paciente, obviamente se tendrá que reevaluar posteriormente para ver si va a ser candidato o no a cirugía. Ahora, hablan también en este estudio de que para evitar los cuadros de recidiva de enfermedad diverticular complicada o de una diverticulitis aguda, lo que se menciona es que dan 2 cuadros de antibióticos, sobre todo los que actúan a nivel intraluminal, como es la rifaximina, en periodos de dosis de 1.200 gramos por día, por 7 días. En el lapso, algunos estudios mencionan de 12 a 24 horas. De estos pacientes suelen evitar las recidivas, ¿no? El problema de este tratamiento es que no está el acceso de todo, ¿no? Estos medicamentos, por lo menos acá en nuestra ciudad,
es bastante costosa. Cada tableta es de 400 miligramos, está entre 3.5 y 4.5 soles, ¿no? Entonces es caro y no está dentro de lo que es el seguro, el CIS en el caso que yo trabajo en el MINSA. Ahora, si tenemos una diverticulitis complicada, básicamente se enfocan en lo que es absceso y lo que es peritonitis. Y lo dividen de manera sencilla. Aquellos pacientes que tienen los abscesos menos de 4 centímetros, menos de 3 centímetros, no tienen sepsis, no son inmunocomprometidos, no tienen comorbilidad, antibiótico y observación. El problema es con aquellos que tienen más de 4 centímetros, no solamente está alrededor pericolónico, sino que también pueden instalarse por fuera y más lejos. Estos pacientes tienen que hospitalizarse antibiótico endovenoso, pero acá viene lo novedoso, ¿no? Lo que menciona es que el drenaje cutáneo a través de radiología intervencionista va a ser un tratamiento puente para que en una segunda ocasión se haga una cirugía, ¿no? Entonces, esto es lo nuevo. En el caso de la peritonitis fecal, tiene que hospitalizarse antibiótico y tiene que ser operado. Lo que cambia es, si está inestable, solamente va a ser como descompresión, colocarle una ostomía, una colostomía. En caso dinámico estable, yo puedo programar y decir qué tipo de cirugía le voy a hacer, qué tipo de resección le voy a hacer, si le voy a hacer endostomía, si le voy a hacer colostomía, o simplemente voy a unir el tránsito intestinal, resecar la pata afectada. Eso es diferente. Ahora, ¿debo hacer seguimiento en aquellos que tienen una complicada? Sí, porque se ha visto que hasta un 11% de estos pacientes que hayan tenido absceso, que hayan tenido sangrado, que hayan tenido fístula, ¿no? Estos pacientes pueden presentar cáncer. ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento? Entre 8 y 12 semanas de haberse presentado un cuadro previo a una tomografía, ¿no? Nunca se olviden de eso. Antes lo que se decía es que después de 2 cuadros de una enfermedad verticular complicada, el paciente se tenía que recetar el tratamiento del cual había presentado la complicación. Ahora lo que se menciona es que hay que tener en cuenta la edad del paciente, la comorbilidad del paciente y qué tan decidido está el paciente o no a resecarse, ¿no? Anteriormente yo he tenido pacientes con enfermedad verticular de colon que después de 2 cuadros, tenía un paciente que después de 2 cuadros de hematopesia lo mandé a cirugía, no quiso operarse el paciente, después del 3er cuadro, que llegó incluso a trauma shock por lo examinante que fue el sangrado, se le mandó a cirugía y esa vez pues le resecaron en esa parte donde él lo tenía que, ¿no? Ahora, como ustedes ven, eso ha cambiado, ¿no? Morbilidad, edad y la decisión del paciente. No se olviden que la causa de los divertículos es multifactorial, está mucho que ver los plexos neuronales que están alrededor del divertículo, alteraciones en lo que es el colágeno a nivel de la pared, aumento de la presión intraabdominal. La mayoría de los divertículos son asintomáticos, ¿no? Pero cuando empiezan a presentar enfermedad diverticular de colon, que solamente se presenta un 20-25% de todos los pacientes que tienen divertículos, va a depender frente a qué espectro estén. Puede presentar hemorragia, peritonitis, dolor abdominal por absceso, o fístula, dependiendo de la espectro de enfermedad. La mayoría de los divertículos se suelen descubrir de manera asintomática a través de un screening, ¿no? En el caso de sintomáticos, por ejemplo, dolor abdominal que ustedes se encuentran en fosa ilíaca izquierda, lo primero que ustedes van a solicitar es un estudio de imagen, una tomografía. No van a hacer colonoscopia porque con el colonoscopia pueden perforar y producir una peritonitis. El manejo va a depender del tipo de presentación que tengan. Y en el caso de los divertículos complicados, se ha visto que hasta un 11% de estos pueden estar asociados con cáncer colorectal. Si ustedes quieren ver, ese es el primero de los artículos, es en el que ustedes van a encontrar lo que se menciona, ¿no? El cambio en lo que es el manejo y el enfoque de la enfermedad diverticular. ¿Tienen alguna pregunta, señores, por favor?